Dios te bendiga y bienvenido una vez más a este Facebook Live donde tú vas a gozarte juntamente conmigo en la palabra del Señor. Quiero felicitarte porque este día tú elegiste para quedarte en casa y adorar a Dios junto con tu familia. Este es un día de culto familiar. El verdadero culto familiar empieza en casa. Y queremos invitarte a que clamemos al Señor en este momento antes de empezar todo lo que vamos a hacer. Agárrala de la mano al que está al lado tuyo y dile que estás contento de verlo, que está con salud, que está con bien. Vamos a agradecer al Señor para que sea Él quien nos esté dirigiendo en lo que nosotros estamos haciendo. Padre, en el nombre de Jesús venimos en este momento muy agradecido contigo por todo lo que estás haciendo, por todo lo que nos has guardado, Señor, de todo mal que nos has librado, Señor. Gracias por tu iglesia. Que, Señor, la iglesia, una vez más, lo repetimos, no es un templo, no es Señor, un edificio, sino que somos nosotros mismos, amado Dios. Y por eso nosotros nos reunimos en nuestras casas a adorarte. Mientras esta cuarentena dura, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos fortalezca y nos dé palabra de aliento, Señor, a través de las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Aleluya. Bueno, qué bueno, como ya te vuelvo a repetir, me alegra de que tú hayas decidido estar adorando juntamente con tu familia y juntamente con nosotros, que nos permitas a través de este medio llegar a tu casa, a tu hogar. Espero de que la palabra de ahora llegue a ser aliento para tu vida, bendición para tu vida. Y para eso yo voy a pedirte, por favor, que abras tu Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses. Y vamos a darle seguimiento a la carta porque la semana pasada vimos el capítulo 1, ahora vamos a seguir con el capítulo 2. Y vamos a empezar leyendo desde el versículo 1 hasta el 12. Y quiero decirte algo, es larga la escritura que estamos leyendo, pero dedica tiempo para leerla. La palabra de Dios no debe de ser gravosa, no debe de ser como, ay, ¿por qué voy a leer tan largo? No. Porque a veces leemos cosas más largas en las redes sociales, cosas que no edifican. Y esto es mucho más importante que cualquier red social. Entonces la escritura, el capítulo 2 de primera carta a los Tesalonicenses, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajábamos de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios,
que os llamó a su reino y gloria. Alabado el nombre del Señor. Ahora quiero compartir con ustedes un tema muy hermoso. El tema es: ¿qué te motiva a ayudar a los demás? ¿Qué te motiva a ayudar a los demás? Yo pienso que esa es una pregunta muy importante. De hecho, ¿cuál es tu motivación para hacer algo por otra persona? ¿Acaso esperas algo de regreso? ¿Una recompensa? Pablo enseñaba de que él predicaba no para esperar algo de regreso para él, no por un interés personal ni un beneficio, sino que él predicaba, decía, y él lo hacía con denuedo y estaba dispuesto incluso hasta sacrificar su misma vida para predicar el evangelio. Veamos los versos 1 y 2 que hemos leído, y dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Tres cosas que miro yo en esos versos. Primero, él explica de que él llegó a predicar el evangelio, pero en el proceso en Filipo ellos padecieron, ellos fueron ultrajados. Otras versiones dicen que ellos casi los mataron en Filipos. Entonces ellos pasaron tribulación, y termina diciendo: tuvimos gran oposición. No obstante, él estaba dispuesto a predicar el evangelio. Él estaba dispuesto a dar todo, o el todo por el todo, no esperando nada a cambio. Lo que le recibió, o lo que él recibió, fue que ultrajos, maltratos, y hasta su vida estuvo en peligro. Entonces él nos empieza diciendo qué tan importante es saber, y qué tan importante es que nosotros nos preguntemos: ¿por qué hacemos las cosas nosotros por los demás? ¿Qué me motiva a mí por trabajar en la obra de Dios? Por hacer algo por los demás. ¿Qué me motiva? Se dice que cuando una persona habla, piensa o actúa es porque algo lo motiva. Tiene una razón que lo motiva. ¿Qué es lo que te motiva a ti por trabajar por la obra de Dios? Por ayudar al prójimo, por ayudar al necesitado. Pablo explica a los tesalonicenses su motivación y por qué predica el evangelio. Y él dice: no es por elogio, no ando buscando que me elogien, no es por engaño, dice él también, no es por codicia, sino es para agradar a Dios, y es también por el amor que tengo por la iglesia. Él dio claves exactas por qué él era motivado, o qué lo motivaba a predicar el evangelio. A veces hay personas, mi amado amigo, hermano, de que quieren buscar amistades, pero quieren sacar algo de esa amistad. Queremos tener amigos, pero con un propósito. Queremos tener una mente de negociante. Si no agarro algo de regreso, entonces yo no voy a invertir. Y la amistad no es un negocio. El ser hermano en Cristo no es un negocio. No podemos decir: yo te doy, así que ahora dame. Al contrario, uno da sin medirse, uno da sin esperar nada a cambio. Entonces el evangelio a nosotros nos enseña de que no tenemos que andar buscando el evangelio o predicar el evangelio por intereses personales o esperando algo a cambio. El versículo 3, voy a leérselo en adelante y voy a pausar mientras yo comento en cada verso, si me permite. Y el versículo 3 dice: porque nuestra exhortación, dice, no procedió de error ni de impureza, ni fue engaño. Primero Pablo empieza a decir diciendo: yo lo que les llevé, la predicación, el consejo de la palabra que les llevé, no tenía ni error, no era impuro y tampoco tenía engaño. Él dice: yo voy con un corazón disponible, con un corazón puro, sin ningún error. Y sigue diciendo el versículo 4: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, dice, sino a Dios. Mire qué tremendo, porque él dice: fuimos aprobados por Dios primeramente para llevar el evangelio, para que Dios nos confiase el evangelio, nos dispusimos con un corazón puro. Pero además dice: no hablamos para agradar como a los hombres, sino que para agradar a Dios. Y Pablo tenía eso bien claro, lo repitió en muchas ocasiones. A los Gálatas, capítulo 1, verso 10, les dice: ¿acaso busco, dice, favor de los hombres o el de Dios? Y dice: o trato de agradar a los hombres. Y Pablo termina diciendo el versículo 1:10 de Gálatas: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces Pablo reconocía, entendía
de que él predicaba el evangelio no para agradar a los hombres, lo cual ocurre ahora seguido. Muchas veces queremos agradar a los demás. Muchas veces queremos decir cosas bonitas porque queremos que la demás gente se sienta bien. Muchas personas no quieren que los miembros se le vayan o que la gente vaya a dejar de ir a la iglesia. Entonces hay que acomodar el mensaje. Él dijo, no, yo no voy a agradar a los hombres. A quien agrado es a Dios y solamente a Dios. Aleluya. Le guste a quien le guste. Esa es la verdad bíblica. Y eso es lo que enseña Pablo. Y una gran enseñanza para todos nosotros. Dice, Dios dice que prueba nuestros corazones. En Él yo estoy confiando y a Él quiero yo agradar. El verso 5 sigue diciendo, porque nunca, dice, usamos palabras lisonjeras. Y yo quiero detenerme también en ese versículo rápidamente. Porque Pablo dice, cuando yo les fui a predicar el evangelio, yo no usé palabra lisonjera. Yo no les adulé. Yo no les halagué. Yo no fui sobándole la espalda. No, al contrario. La escritura dice en Proverbios 29:5 que el hombre que lisonjea a su prójimo, ¿sabe lo que está haciendo? Dice, tiende red delante de sus pasos. ¿Cómo usted va a percatarse que una persona es una persona peligrosa? Cuando empieza a lisonjear. Cuando empieza a hablar cosas bonitas y sacar todo lo bueno. Pero nunca le dice la verdad. Entonces esa persona, bíblicamente, dice que lo que le está tratando de hacer a la otra es tendiéndole una red, dice Proverbios. Tendiéndole una red, una trampa para sus pasos, para que caiga. Y Pablo dice, yo no vengo a ustedes con lisonjas. Debemos de parar de ser lisonjeros. Debemos de andar adulando a la gente, chuleando a la gente por todos lados para ver qué agarramos. El que lisonjea mucho es porque algo quiere. Así que la escritura, la palabra de Dios no se predica por lisonja. No se predica por adular a la gente, porque no estamos para agradar a la gente, sino que estamos para ayudar a la gente, para encaminarla por el buen camino. Por eso es peligroso la lengua lisonjera en la Biblia y en la vida del cristiano. Y sigue diciendo el versículo 5 que no sabéis, dice, o como sabéis, dice, no, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. No predicaba por avaricia. Yo más abajo voy a hablar un poco de eso. Voy a extender porque él no era avaro. Pablo no era avaro, él no predicaba por dinero. Yo lo voy a explicar después. Dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Él dice, no predico para que a mí me halaguen, para que a mí me adulen. Yo no predico para que la gente esté contenta, para agradar a los demás, ni buscar gloria propia, que es lo que ahora mucha gente anda buscando, gloria de hombre. Gloria, que lo halaguen, que sea famoso, que alcance a los millones de likes. Y eso no es lo que la escritura nos enseña a nosotros. Nosotros no esperamos halago de nadie. Jesucristo dijo en San Juan 5:41, gloria de los hombres yo no recibo. El mismo maestro dice, a mí no me anden con lengua lisonjera. A mí no me anden halagando tanto, porque gloria de los hombres yo no recibo. El mismo maestro nos enseñó de que nosotros debemos de ser humildes en nuestro caminar cristiano, como hijos de Dios. Hay un pastor que hace poco falleció, que se quitó la vida, de hecho. Y él mencionaba cómo se dejó el ministerio. ¿Por qué? Por encargarse de su imagen, por encargarse de su fama. Para ser conocido en la sociedad. Bueno, finalmente se dio cuenta que no era el camino correcto y terminó quitándose la vida. Un hombre, un pastor de una iglesia, de una mega iglesia. Entonces, nosotros no buscamos la fama, no buscamos el agrado de los demás, ni el elogio, dice la escritura. Entonces, ni buscamos gloria de los hombres, dice. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, dice. Nosotros podríamos imponer ciertas cosas a ustedes como apóstoles de Cristo, pero no lo hacemos. El 7 me encanta porque dice, antes bien, fuimos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Dice, nosotros los cuidamos a ustedes. Nosotros, al contrario, en vez de que le pidiéramos, nosotros les fuimos a dar. Así como una madre cuida a sus hijos y los amamanta o les da alimento y los hace crecer sanos. Así nosotros nos comportamos con ustedes. No buscando de ustedes nada, sino nosotros dándole a ustedes.
Eso es maravilloso. Esta es palabra pura, hermano. Yo me podía pasar aquí tiempos hablando de chistes y de memes y de cuantas otras cosas que para nada aprovecha. Pero esta es palabra pura. Esta es la Biblia, la que estamos aprendiendo verso a verso. Y gocémosla, alegrémonos, hermano, al escuchar de ella. Entonces, nosotros, los cristianos, no debemos, hermano, buscar nada a cambio cuando hacemos algo. Al contrario, debemos de deleitarnos en ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Debemos de deleitarnos sobre todo en Dios, que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por el prójimo, pero también lo estamos haciendo para agradar a nuestro Dios. Ese debe ser nuestro motivo principal, lo que nos motiva a servir al Señor. El verso 8 lo aclara bien y dice, tan grande es nuestro afecto, o sea, nuestro amor por vosotros, dice, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Mire Pablo lo que les dice, tanto fue el amor por ustedes, tesalonicenses, que estábamos dispuestos hasta dar nuestra vida por ustedes. A los Gálatas le dijo, si hubiera sido necesario, hasta me hubiera sacado los ojos por ustedes. Pablo decía, yo estuviera dispuesto a ser anatema, maldito de Dios, pero que se salve todo el mundo. O sea, estamos hablando de que demuestra el amor de Dios verdadero, que uno se entrega a la obra, que uno se entrega a Dios, que uno se entrega a la humanidad, no por otra cosa más que el amor puro de Dios. Y dice, yo les amé, nosotros le amamos, les cuidamos, les bendecimos e incluso estábamos dispuestos a sacrificar nuestra vida por ustedes para que recibieran el Evangelio. Oh, hermano, esos mensajes y esas personas tan dedicadas como estas son las que quisiéramos escuchar en estos tiempos. Personas que sean sacrificiales. Personas que digan, no, es que yo voy a dar mi vida por la causa. Yo voy a dar la vida por el Evangelio. Sigue diciendo la Escritura y explicando de que lo que nosotros también hablamos, lo que nosotros hacemos o lo que nosotros pensemos, y sobre todo esto aplica en esos aspectos hasta cuando predicamos el Evangelio de Cristo. Todo lo que estamos hablando del amor verdadero, de no buscar cosas personales, aplica en nuestra vida personal, pero también aplica cuando predicamos el Evangelio. Porque cuando se predica el Evangelio no se predica por una carga o por un privilegio. No se predica el Evangelio como un deber. Se predica el Evangelio porque amamos la obra. Se predica el Evangelio por pasión personal. Se predica el Evangelio no porque alguien me mandó, oh, ahora me toca, así que lo tengo que hacer. No, es porque yo amo hacerlo, yo quiero hacerlo. Y miren lo que dice el verso 9. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Y cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Oh, esa parte de la Biblia me impacta a mí, me impactó. ¿Sabe por qué? Porque recuerda que les dije que Pablo no predicaba por avaricia y que lo iba a elaborar un poco más. Y aquí él explica y dice, yo trabajé hasta overtime, dice de noche y de día. Trabajé hasta tiempo extra para no ser carga de ninguno de ustedes. Yo me fajé, yo fui como un hombre hecho y derecho que trabajaba, como ya lo aprendimos anteriormente, haciendo casas de campaña. Yo trabajaba día y noche para no ser carga a ninguno de ustedes, para que no dijeran, oh, Pablo lo que está buscando es una ofrenda, Pablo lo que está buscando es el dinero, porque mire, ahora lo que se han levantado son personas que aman el dinero, son avaros, son personas que por obtener la plata hacen cualquier cosa, se venden al mejor postor, hasta el mismo diablo, y empiezan a enseñar doctrinas erróneas. Pero Pablo decía, yo no trabajo, o más bien dicho, yo no soy pagado, yo no soy asalariado, yo trabajo, yo mismo me consigo el dinero, porque yo no quiero predicar el Evangelio, decía, para que pensaran que andaba haciéndolo por un interés personal o por avaricia. Porque Pablo entendía lo que dice Mateo capítulo 6, 20. Dice que nosotros hay que hacernos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen. Ahí en el cielo hay que hacernos nosotros tesoros. Dice, donde los ladrones no roban, donde los ladrones no minan. Ahí es donde nosotros debemos de hacer nuestro tesoro. No tesoros terrenales, porque el dinero ahora lo tenemos, mañana pueda que no. Ahora en esta pandemia que estamos pasando, la gente está preocupada por el dinero.
¿Por qué? Porque muchos dependían mucho del dinero y no de Dios. Entonces, Pablo decía, no, yo no dependo de ustedes. Yo trabajo hasta overtime. Día y noche trabajo. Y después predico desvelado la palabra. Y ese es el trabajo sacrificial, una vez más, del cristiano. Luego, para el otro punto ya de los versos 10 en adelante, quiero hablar acerca de la regla de oro, una regla que nunca pasa de moda. La regla de oro, aunque muchos secularmente la citan y la mencionan mucho, no tienen muchas veces sabido de que esta regla, quien la inventó fue el Señor Jesucristo. Quien la dejó establecida fue el Señor Jesucristo. Lea conmigo Mateo 7:12. Dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la regla de oro. Trata a los demás como tú quieras ser tratado. Y esa regla no pasa de moda. Pablo la sigue predicando. Y muchas veces quiero hacer una vuelta ahí un poco inesperada para algunos quizás. Pero lo que está hablando es de que yo no puedo servir a los demás. Yo no puedo entregarme al servicio de la obra de Dios a no ser que viva en santidad. Mire cómo es la palabra. Porque muchos no quieren servir porque no viven en santidad. La santidad y la justicia. Muchos piensan que es producida por la religión o por pertenecer a una iglesia. No, ese es un fruto de Dios. Ese es un fruto del Señor. Entonces Pablo dice, recuerden que la santidad y la justicia es importante en el trato con los demás. ¿Por qué? Porque si yo busco la santidad, y no estoy hablando de ser santulón, de llevármela de santo. No, santo es buscar de Dios, amar a Dios, hacer lo que a Dios le agrada. Eso es lo que significa ser santo, apartarse de lo malo. Si nosotros no nos apartamos de lo malo, no podemos hacer el bien a los demás. Es imposible, porque esas dos cosas van de la mano. La relación del ser humano o de las personas y también la relación con Dios van de la mano. Yo no puedo amar al prójimo si no amo a Dios primero. Porque Dios es amor y habita en mi corazón, yo aprendo a amar a los demás. ¿Me está entendiendo cuál es la santidad que habla Pablo? Versículo 10 al 11. Dice, vosotros, dice, sois testigos, y Dios también, de cuán santa, oiga bien, mencionó la santidad, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, los exhortábamos, consolábamos a cada uno de vosotros. Me llama la atención porque Pablo primero dice, los cuidamos y les proveímos como una madre a un hijo tierno. Ahora dice, les aconsejamos como un padre justo. Pero también nosotros anduvimos en justicia, fuimos ejemplo. ¿Por qué muchas personas ahora no quieren oír del evangelio? Porque muchos no damos el ejemplo. Y Pablo dice, en justicia, en santidad, irreprochablemente yo predico el evangelio, yo enseño el evangelio. ¿Por qué? Porque la santidad es importante para servir a los demás. Es importante. En cierta ocasión había un grupo que todavía ayuda a la gente en actividades especiales, lleva cosas a regalar, lentes y otras cosas. Nosotros lo invitamos a esta persona para un evento. Y fue, y lógicamente pues también quizás algo reciben, no sé, al hacer esas actividades. Llegó un momento que enseguida quería que nosotros como iglesia fuéramos nosotros a su actividad también. Y lamentablemente estábamos ocupados ese día. ¿Qué pasó? Esa persona fue el que nos bloqueó. Ya no quiso contestar llamada. Ya no estuvo disponible a ayudar en otras actividades. ¿Por qué cree? Porque no era hijo de Dios. Hacía las cosas para que los demás vieran. No sé por qué, pero no era para Dios. Porque no comprendió lo que es el trabajar con los demás, el amar en santidad. Amén. Entonces, muchas personas hay así. El versículo 12 también nos menciona de que para nosotros animar, aconsejar, o que dice la Escritura, exhortar o consolar, no es trabajo de un llanero solitario. Yo no me puedo consolar a mí mismo, o yo solo. Yo no me puedo o exhortar a mí mismo, aunque a veces quizás es necesario, ¿verdad?, que cada uno se exhorte a uno mismo. Pero el punto que quiero hacer es de que para estas cosas se necesita a otra persona o a otras personas.
No es el trabajo de un llanero solitario. Por eso Pablo en el versículo 12 dice: y os encargábamos que anduvieses como es digno, que os llamó, dice, a su reino y gloria. Que anduviesen como es digno de Dios, quien nos llamó a su reino y gloria. Pablo decía: yo los he aconsejado, pero no es por gusto, es para que ustedes busquen de Dios, para que anden como nosotros anduvimos entre ustedes en santidad, en justicia e irreprochablemente. Así ustedes también anden en los buenos caminos. Para yo aconsejar necesito un pueblo, necesito otra persona que necesite el consejo. Y la vida cristiana debe ser en comunidad. Eso es lo que nos enseña. Tiene que ayudar usted a los demás, ayudar a su prójimo. Entonces, la regla de oro no pasa de moda. La regla de oro jamás pasará de moda. El ayudar a los demás jamás pasará de moda. Un día, la Escritura dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Un día, posiblemente el bien que yo hice se va a regresar a mí. Eso va a pasar. Entonces es tiempo de que nosotros le digamos o nos cuestionemos nuevamente: ¿por qué estoy haciendo lo que yo hago para la obra de Dios? ¿Por qué estoy ayudando al prójimo? No es por gusto. Dios nos ayude. Y Dios nos dé gracia para predicar su hermoso evangelio. Dios nos ayude a amar a los demás como Dios nos amó primero. Dios nos ayude a que seamos personas que estemos dispuestos a sacrificarnos, porque el primero que se sacrificó por nosotros fue el mismo Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Él se entregó por completo y dijo: consumado es. Aquí yo termino mi obra, aquí yo me sacrifico para salvar a muchos. Ese es el amor verdadero cristiano, el verdadero amor de Dios. Voy a hacer una oración y voy a hacerte el llamado. Amigo, tú que estás escuchándonos, mirándonos, donde quiera que te encuentres, sea en tu cuarto, sea en tu sala, o quizás vas en tu carro o en un break de tu trabajo, yo no sé. Te voy a invitar a que hagas una oración y le digas: Señor, yo quiero de ese evangelio que predicó nuestro pastor ahora. Yo quiero tener a Jesucristo en mi corazón, el amor de Dios en mi vida, así como ellos lo han experimentado. Dile: Padre, en el nombre de Jesús me humillo ante ti. Me arrepiento de mis pecados. Por favor, acéptame como tu hijo. Acepto que tú enviaste a Jesús a morir en la cruz, pero al tercer día resucitó para enseñarme que si yo creo en Él, yo también resucitaré en el día postrero. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Ahora, hermano, tú que estás ahí en tu casa, tómate de la mano con tu familia y hagamos este clamor. Padre, en el nombre de Jesús yo pido salud y bendición. Reprendemos el COVID-19, reprendemos el coronavirus. Guarda nuestra familia, guarda nuestras casas, te rogamos. Gracias por los pastores que tú has sanado ya, que han estado enfermos, pero los has librado. Le has dado victoria, Señor. Gracias por ellos. Te bendecimos. Y yo sé que así seguirás teniendo a toda la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Yo te pido por aquellos que están pasando por necesidad, aquellos que han perdido sus trabajos, aquellos que no tienen para renta, para comer. Yo te ruego que les proveas y les ayudes. Aquellos que están desalentados, yo te pido, Señor, que los fortalezcas y los animes a seguir en tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.